Vale, José María, te toca. José María Bruno Martín, para mí es probablemente una de las personas que más sabe de la historia de Coria. A mí me pasaba su currículum hace unos días, el otro día, como le pedí a todos, ¿no? Pero yo a José María le digo, bueno, yo voy a hacer lo que quiera, porque yo te conozco mucho, te conozco hace muchos años. Más allá de lo que ha sido tu experiencia profesional, me interesa mucho tu contacto constante y continuo con la historia de Coria. ¿Quieres una...? Bueno, pues tienes 30 minutos, José María, ¿tienes el micrófono? Bueno, a ver, no sé los grados. Sí. Bueno, primero, como han hecho otros, voy a saludar a la alcaldesa de Morcillo, a Diego, presidente de Abasval, a Pilar Solano, la gerente, y a Jesús, director del programa, porque en fin, llevo en contacto con ellos mucho tiempo, y a los técnicos, porque en fin, organizar toda esta jornada tiene que ser un trabajo muy complicado. Bueno, mi conferencia se llama Destellos de la historia de Coria y de la Trasierra, que me gusta llamar la zona esta, como aparece en los documentos medievales, la Trasierra, pero no me da tiempo a meterlo todo, entonces probablemente todo sea de Coria. Voy a enlazar con la conferencia de Pedro, con una imagen que ha puesto ahí del muro de la catedral primigenia, digamos, ¿no? Y es que hace poco me he encontrado en uno de tantos libracos que he publicado del siglo XIX sobre el Papa Gregorio IX, una bula, y se lo he consultado al que más sabe de la catedral de Coria, del amigo mío, y también uno de mis asesores, digamos, bueno, que confirma si lo que encuentro vale o no. Y es que este Papa, bueno, el obispo de Coria, empezó a edificar la catedral. Por falta de recursos, gestionó una bula con tal fin. El 13 de febrero de 1241, eso no lo tengo ahí porque lo he sacado ahora mismo de la conversación, Gregorio IX le concedió la mitad de las tercias de fábrica correspondientes a las iglesias de su diócesis durante un trienio. Este es el texto que hace referencia a esa obra, y entonces esta persona de la catedral me lo ha confirmado, me ha dicho que son las obras que se hicieron con el obispo Don Sancho y a la que pertenecen los muros descubiertos en las obras de 2016. Ese libro enorme, que son todas las bulas del Papa Gregorio IX, pues, vamos, son varios tomos. Entonces, está en investigación, porque seguramente aparezcan más cosas de la catedral y está pendiente de continuar. Eso es lo que quería comentar al ver el muro ese tan importante. Yo tengo que justificar, porque yo no soy historiador, yo soy de formación de ciencias, de químicas, pero hace como 12 años pues empecé a investigar en internet, solo en internet, yo no veía archivos ni nada, libros también tengo, claro, y por buscar cosas de San Juan, para el Museo de San Juan, en internet, pero no aparecían cosas de San Juan, hay mucho misterio, pero sí aparecían muchas cosas de Coria, entonces yo empecé a recopilarlas y a seguir, porque claro, cada día hay más información en la red, archivos, bibliotecas, libros del siglo XIX, del XVIII también, son libros de derecho de autor, entonces son fáciles de encontrar. Hay algunas fuentes, que voy a citarlas de corrida, que es la prensa histórica, Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura. Ahí está toda la prensa digitalizada, un trabajo imponente de las bibliotecas públicas municipales. Hay una página web que se llama Archive.org, que ahí está también todo está todo ahí guardado, y también es gratuita, claro. Hay una serie de programas, en fin, organizar las cosas que descargas al ordenador, a lo mejor por las prisas, porque encuentras varias, tienes que guardarlas, es complicado, ¿no? Pero hay unos programas que nos ayudan.
Uno de ellos, por ejemplo, el explorador de Windows, que hace poco, bueno, no sé si hace mucho o hace poco, pues es capaz de encontrar dentro de cada documento una palabra. O sea, dentro de un PDF, de un doc, está en el explorador y pones la palabra y allí está esa palabra que está buscando, tiene que ser muy concreta, claro, pues sí, ¿no? Y allí la tienes por una emergencia para buscar algo concreto, ¿no? Entonces estas son las fuentes principales. La forma que uso yo para buscar en los sitios web normalmente tienen un huequito con una lupita que es para buscar dentro del sitio lo que quieras encontrar. Pero hay veces que no funciona bien y hay un truco que es con los comandos de Google, que es quitar el HTTPS y poner site pegado con los dos puntos, con la barrita, con el clave bar, pones ahí Coria entre comillas y colocas otra palabra y te va a dar un listado. Aquí salen 10 por 10, unos 100 resultados al menos, ¿no? Claro, después hay que revisarlo para ver que acorde con lo que tú estás buscando, pero bueno, un buen punto de partida, ¿no? Y con cualquier página se puede hacer eso, ¿no? Se pone ese comando, site, y así se encuentran muchas cosas más fácilmente que el propio índice de los sitios web. Estos son un poquito los nombres que ha tenido Coria a lo largo de su historia, los primeros en griego. No sabemos si Coria fue fundado por griegos o por fenicios, es una de las tareas pendientes. No se han hecho excavaciones suficientes para estar seguros de la fundación. Esto también otra referencia al Caurios, como lo escribió Plinio. Esto lo voy a resumir, es sobre el origen del asentamiento. Está hecho por historiadores y lingüistas, ¿no? Y entonces analizan de dónde viene el topónimo. Cauria, que sería la anterior a los romanos, Cauria lusitano, porque en Coria no somos bretones, seguramente, somos lusitanos, y hay un profesor de la Universidad de Waterloo, de Canadá, que es una referencia en Europa también, y él propone una antigüedad que, bueno, pueden ser 4.000 años antes de... Bueno, parece mucho, pero esto está también pendiente de investigar, ¿no? Yo todas estas cosas las voy a poner en mi blog, porque si no serán demasiadas para contarlas aquí en este tiempo. Entonces, este profesor Leonard Curchin, estos son otros lingüistas de la Universidad de Salamanca, que en fin, estudia los primeros habitantes antes de Roma, de esta zona. Este es el profesor Antonio Tobar, que tiene escrito, que no lo he encontrado en internet, no aparece, uno de los principales estudios sobre esa época en esta zona. Está en alemán, porque se fue a Alemania y allí no sé si vive, ¿no? Y esto, bueno, voy también a comentarlo deprisa, pero es casi lo más importante que tenemos aquí. Esto es una tesina de licenciatura. Esto antes se hacía cuando había licenciaturas, los alumnos tenían que hacer un trabajo de fin de licenciatura, y vino aquí a Coria José Rodríguez Hernández. He hablado con él hace poco, me ha dado permiso para comentar esto, porque en fin nosotros obtuvimos esto de forma un poco alegada, digamos, y este señor estuvo aquí en Coria en los años 70. Dirigido por Francisco Jordá, que yo lo he consultado, es uno de los catedráticos de los años 50, 60, 70 más importantes en prehistoria y historia antigua. Vino acompañado por un profesor de la Universidad de Salamanca, y ellos hicieron en Coria, hizo 7 calicatas, que llaman los entendidos, que son unas trincheras de 4 por 4 metros, para hacer una primera excavación, a ver qué había, ¿no? Y hizo 7. En 5 no encontró muchas cosas, pero esto que pongo aquí, esta zona de enfermería, pegando a la muralla, en la puerta ahora llamada del Sol, en el Carmen, ha tenido tantos nombres, y allí excavó, y él asegura que debajo de la muralla romana está el muro, la cerca indígena, por el grosor, por los sillares grandes y tal. Entonces él cree que esa es la muralla indígena, y eso es una cosa que la tenemos ahí muy accesible, porque no hay casas
alrededor, se podría excavar perfectamente y datar esos sillares, ¿no? Después también hizo otra en lo que fue antes el cementerio de canónigos, que eso está entre la puerta plateresca de la catedral y el palacio de los duques de Alba. Eso fue un cementerio de canónigos, aunque ahora se llama la puerta del perdón, pero bueno. Y entonces ahí encontró cerámica oscura. Yo he preguntado, bueno, no he dicho al principio que yo no soy historiador, pero tengo un grupo de unos 25 amigos, entre ellos está Carmen, a Jesús también le mando cosas, a Pilar también, cada uno de su campo, bueno, para que lo conozcan y para que digan lo que tengan que opinar. Para eso está todo disponible para todos, para que lo difundamos. No pueden quedarse las cosas ocultas y metidas donde sea. Entonces este señor, yo he preguntado a la cerámica oscura y entonces esa cerámica puede ser de procedencia orientalizante, como llaman los expertos, fenicia, griega, con bandas rojas, él dice típicamente prerromana. Entonces lo que pasa es que eso que encontraron pues no está en Coria, no sabemos dónde está. Es una pena, porque claro, también encontró un estrato romano con objetos de bronce y también muros de no mucho grosor que sugiere que fuera el interior de una habitación de una domus romana. Eso pues, estará ahí, eso sí, esto estará ahí enterrado. Estos son fotos de su excavación que no nos dicen nada, porque no sabemos el sitio exacto, la referencia, dónde era, y las fotos es una fotocopia de hace años, entonces no tiene buena calidad. Ahí se ve un muro que no sé exactamente cuál es, pues se ve que está bien construido, hay más restos, en fin. Bueno, esto es una pieza muy importante para Coria. Yo lo descubrí por un amigo que es muy curioso de la historia, que estuvo allí en las Berchanas, que esto está junto a Umbrales, y esto era una piececita metálica que era un pacto de hospitalidad entre el castro de las Berchanas, que es un castro que está perfectamente musealizado, reconstruido, yo he visto fotos, no estaba allí, y entre los habitantes de ese castro y los de Coria, ¿no? Sería a lo mejor por llevar ganado, una cosa así, claro. Y entonces pues pone en el texto, sabemos el texto y la forma porque es que se encontró en los años 20 y se llevó a la Catedral de Ciudad Rodrigo y allí desapareció. Pero antes pusieron un papel encima y dibujaron los contornos, el contorno y los puntitos del texto, ¿no? Entonces, con el texto era Cauriensis Magistrato Turi. Entonces, hay varias interpretaciones, pero el Magistrato Turi garantizaba ese pacto de hospitalidad. Entonces, llevaban esa teserita y eso les daba derecho a recibir asistencia, lo que fuera. Hay muchas en España, yo no sabía, hay muchas teseras de hospitalidad, sobre todo en Palencia, en esa zona. Bueno, esto es los límites de las tribus que había por aquí, lusitanos y betones seguramente empezarían por Carcaboso, Galisteo, por ahí, son varios investigadores, claro, no, yo no tengo conocimientos para tanto, ¿no? Pero casi todos coinciden, bueno, hasta Ptolomeo sitúa a Coria entre las tribus lusitanas. Esto es otro estudio, esto es el mapa de Ptolomeo, hecho en 1500 y pico, con base a sus anotaciones. El plano también basado en los datos de Ptolomeo, ahí la situación de Caurium, que es sorprendentemente precisa, aunque en el mapa está mal dibujado, pero es que pone 6, 30 y 40 grados del norte, donde está Coria, en 40,00, y la latitud oeste, no sé si la latitud es la misma o no, pone 6,5, coincide con la actual, no es la misma, pero el sistema de coordenadas actuales con lo que había entonces. Este otro plano. Bueno, esto es algo que también está pendiente de investigación. El Instituto Geográfico Nacional es una base de datos impresionante, porque hace poco han incorporado muchísimos más mapas, hay mapas históricos, es inabarcable. Y esto está hecho con tecnología LIDAR, ¿no? Que es un sistema que un avión le recorre la península continuamente y van lanzando rayos láser, radiación láser al suelo y rebota en las construcciones de piedra y de otro tipo, aunque estén debajo de la vegetación.
Entonces está la imagen a la izquierda, es la imagen líder, y está una imagen actual. Y en la imagen aquí se ve un óvalo que se puede, tiene una herramienta de medición y se pueden medir los metros que tiene, 65 me parece que pone. Bueno, entonces parecería al principio que era un anfiteatro, pero amigos arqueólogos, historiadores dicen que eso encaja con un teatro. Pues claro, la parte derecha es una ladera, está justo debajo del Hotel Palacio, ¿no? Y encaja con que esa ladera se usara como graderío y abajo estuviese el frente escénico, ¿no? Entonces, pues es una zona, pues a lo mejor que había que investigar, con herramientas digitales que hay hoy día, que sin dañar y sin profundizar se puede encontrar algo, ¿no? Esto es eso, la muralla. Bueno, esto es un trabajo, estuvieron aquí en los años 70 dos arqueólogos de Salamanca, ahora pongo la portada del trabajo, y estudiaron los lienzos, los cuerpos de fábrica que llaman ellos, y las torres de la calle del Horno. Y hacen un estudio impresionante. Hay una cosa que a mí no me gusta, que dicen que esa muralla es árabe, que no es romana. Ellos lo justifican, entonces los arqueólogos lo tendrán que debatir, rebatir o apoyar. Se llaman Michel Muñoz y María Gutiérrez Millán. Esto está disponible en internet, lo encontré yo hace años. Y es un estudio de un montón de páginas, está muy bien. Esto, bueno, es una referencia curiosa de la Puerta de San Pedro, o también se llama Puerta de la Guía, porque Alejandro Valiente lo Hurtado, en su maravilloso estudio de los nombres de las puertas y de las calles de la parte antigua, pues tienen recogidas las denominaciones de todas las puertas, ¿no? Y bueno, la Puerta de la Guía que llamamos ahora, de allá abajo, es ahí que ha llegado a tener hasta 7 o 8 nombres. Lo tiene en una tabla, yo lo tengo recogido, y uno de los nombres que tenía era la de la Guía. Quién sabe si la Virgen de la Guía estuvo aquí. También la llaman del Sol, porque por ahí sale el sol el 23 de junio, sale y da en la muralla, ahí junto a la puerta. Y aquí están las hiladas, porque es que aquí, no sé si tengo enseñado ahora, se ve una zarpa en la primera imagen. En la primera imagen, en la de la izquierda y la segunda por la izquierda, se ve una zarpa, como sobresale, ¿no? Un soporte de la muralla. Actualmente no está. Aquí, que es la Diputación, donde está el 60, también se ve. Entonces, esa zarpa, pues de alguna forma, pues se quitó. A golpes tendría que ser, claro, porque no se lleve así tan resistente, pero en estas 3 fotos aparece. Esta es la foto de la Diputación, de esa puerta, ahí vemos al fondo que no estaba el Ayuntamiento actual, pero esa ventana sí está colocada en el Ayuntamiento nuevo, la colocaron encima de la puerta lateral. Esta es la misma puerta, y está la foto de José Ramón Mérida, que es una de las eminencias, el que descubrió el Teatro Romano de Mérida. En fin, hizo varias fotos de Coria. Hay un libraco de los años 1910, 12, 20, dedicado por la Real Academia de la Historia, y a él le tocó la provincia de Cáceres. Entonces, bueno, es que no he podido recopilar, pero tiene fotos de absolutamente de todos los lugares, de municipios. Es una cosa increíble, una foto preciosa. Ahí estaba la Antípolis y ahora ya no está. Ahí me han dicho que se guardaba ganado. Me ha dicho el señor que ahí guardaba el ganado de no sé quién. Está una de las fotos que está en ese libro, Castillo de Marmionda, Portezuelo. Esto, bueno, pasamos ya mucho más adelante, estamos en la época de Alfonso III. Y Alfonso III parece ser que seguro estuvo aquí en Coria y se llevó mármoles cuando se estaba haciendo la primera catedral de Santiago de Compostela, porque allí los tienen situados en la cripta de la catedral. Entonces, esos mármoles, columnas, seguramente, quién sabe si fueron los que estuvieran en el foro romano, que no lo hemos encontrado, nadie lo ha encontrado. No sé si había algo romano aquí o no, y entonces, pues no sé, esos mármoles, pues seguramente pues, serían de allí, es probable. Esta es una foto de las vísperas de la Catedral de Santiago, y puede que ahí estén, porque hay se hicieron unas obras en los años 70, y allí los tienen. Una segunda vida habitual. Claro, no.
Bueno, estos son mapas de esa época. Es curioso, este es el mapa de Alfonso III, de la crónica de Alfonso III, y aquí vemos que solo hay poblaciones al norte. Solo aparece al sur Coria, Sevilla, Córdoba, Toledo y tal. Y en cambio, en la crónica del moro Rasís, pues las ciudades se ven por la parte que estaba ocupada por los musulmanes, ¿no? Entonces, también hay que decir que crónicas de la Edad Media hay muchísimas, hay un montón, y afortunadamente se pueden encontrar en internet, salvo las que, claro, están editadas en países árabes, que eso no están traducidas, por eso es más complicado. Bueno, esto es una cosa bastante curiosa, y es que Coria, vamos, podría haber sido portuguesa, porque esto es de la época, ¿cómo se llama? Tienes un poco más para ampliar un poquito. Vale, eso. Bueno, esto es de la época de la admirable reina Doña Urraca, madre de Alfonso VII, nada menos, el emperador, hija de Alfonso VI, a lo mejor lo llamaban los temerarios, la impulsiva y tal. Fue una reina impresionante, tuvo que batallar contra los nobles, lógicamente, eso, reyes y nobles siempre han estado así, contra los musulmanes, y hasta contra su marido, Alfonso, el gladiador de Aragón, que su padre la obligó a casarse. Bueno, entonces ella tenía tantas cosas, fue reina con todos los derechos, al morir su padre, y su marido había muerto, su madre era el padre Raimundo de Borgoña, el padre de Alfonso VII, Alfonso Raimúndez. Y entonces ella, como no podía con tantas cosas, entonces le cedió a su medio hermana Teresa de Portugal, el condado portucalense. Y entonces hay varios mapas, estos son los límites, en los que Coria aparece dentro de los límites, ¿no? Eso coincide con la época, poco después, de la reconquista, de la contoma de Coria por Alfonso VII, 1142, pero es que en 1138 hizo otro intento que fracasó, porque murió su mano derecha, el conde Rodrigo Osorio, y lo tuvo que dejar. Entonces, Alfonso VII estaba muy acuciado porque ya el condado portucalense se había convertido en el reino de Portugal, con Alfonso Enrique, el hijo de Teresa y de Enrique de Borgoña, y por otro lado bajaban los castellanos, Alfonso VIII, y claro, si no se piensa él, se iba a quedar con un embudo. Entonces me interesaba mucho reconquistar Coria cuanto antes, y de hecho está documentadísimo la toma de Coria. Hay varias crónicas, aparte de la del emperador, hay otras crónicas, y está muy bien documentado. Está ahí, ya está, no voy a seguir más. Ponte aquí encima para demarcar eso. Bueno, esto también es la toma de Coria. Ahí está Alfonso VII, su estandarte, su firma, muy curiosa la firma que está ahí, y su sello cerúleo para los documentos. Esto también es del cerco de Coria, que está documentado. Esto es un documento original que está en Pares, en el Archivo Histórico Nacional, y esto es de la época. Yo lo he conseguido transcribir una parte que es de influencia Coria. Esto creo que es lo mismo. Esto es un mapa de Gervasio Bello y Nieto con los castillos que vigilaban o avisaban a Coria del acercamiento de tropas enemigas. De ahí salen los 8 castillos del escudo de Coria. Hay escudos que hay 7 castillos y había más de 8 torres, había de 11. Si ahí está la de Serí, que no estaba localizada. Aparentemente estaba dentro del cauce del río Alagón, pero no. Esto es un documento de Alfonso IX, que es nuestro segundo mejor rey, digamos, después de Alfonso VII. Alfonso IX estuvo aquí en Coria pues 30 años preparando la reconquista de Cáceres, de Badajoz, y firmó aquí muchísimos documentos, ¿no? Hay falta carta, tal. Este es Alfonso IX. Esto voy a contar porque es muy gracioso, muy curioso. Esto es la toma y venta de Coria por Juan de Castilla, el de Tarifa. Se le conoce así, no porque conquistara Tarifa, sino porque ayudó a los moros a tomar Tarifa contra los cristianos. Entonces este Juan era príncipe y él creía que tenía derecho a ser rey.
porque María de Molina y su marido murió joven y dejó a Fernando IV muy jovencito. María de Molina, otra reina heroína que defendió los derechos de su hijo y lo consiguió. Y este Juan, como el matrimonio era ilegítimo, porque eran primos, María de Molina y su marido, Sánchez Bruguera, pues entonces tenía derecho a ser el rey y de hecho estuvo toda la vida luchando, ¿no? Y entonces vino a tomar Alcántara, no pudo, y entonces vino y tomó Coria. Y se la vendió al rey de Portugal, don Dinis, de la Casa de Avís, por 315.000 maravedís, porque está el contrato de la venta, está en los archivos portugueses. En el Archivo Nacional de la Torre de Otombo está la versión en español. La versión portuguesa debe estar en algún archivo de aquí que no he encontrado, de Páez y tal. Y es una historia muy curiosa, ¿no? Que le vendiera una ciudad que no era suya y de hecho hicieron una apostilla a ese contrato y lo cambiaron por si la perdían, ¿no? Le dijo el rey portugués que si tal tenía que devolver el dinero. Ese es el documento que está, el contrato que está en Portugal, es una transcripción. Esto lo voy a decir rápidamente. Esta es la toma de posesión de Gutiérrez de Cáceres Solís cuando tomó Coria en 1967. Está perfectamente descrito, un texto precioso, está en el Archivo Municipal de Coria, pero yo no he encontrado gracias a don Miguel, que lo publica en uno de sus libros, ese documento, a ver cuándo lo podemos ver. Y es muy bonito, muy bonita Esto es una bula de comisión que ganó el obispo de Coria para que consiguiese que Juana, llamada la Beltraneja, no siguiese con su intento en contra de Isabel de Castilla de conseguir el trono, ¿no? Entonces el obispo de Coria y el arzobispo de Sevilla y otros fueron allí a donde estaba ya en un convento para que no saliese del convento a batallar y lo consiguió. Esta es Juana, la Beltraneja, Juana de Castilla. Esto es una fecha del puente de Coria, no sabemos de qué año se hizo. Solo hay este documento del siglo XIX de este señor, Felipe Longuerra, que vio esa fecha en una de las bóvedas, pero ahora mismo está borrada. Yo lo he visitado, he hecho fotos y no aparece. Bueno, estos son los censos de lo que aparece en los lugares de la tierra. Esto lo voy a decir muy deprisa. Venga, no, yo le voy a decir una cosa más. Felipe II se casó con su prima también, María Manuela de Portugal. Entonces se casaron en Salamanca y ella vino de Portugal y entró por Badajoz. Y allí la recibió el obispo de Coria y alguno más, y ella iba hacia Salamanca. Y Felipe II no la conocía, y entonces vino de incógnito para seguir el camino que ella hacía, para verla, para ver cómo era. Y en Coria, el duque de Alba consiguió que María Manuela se quedase, me parece que está descrito, ¿no? Y le ofreció una capea taurina. Entonces Felipe II estaría por ahí viéndola en algún sitio, porque él iba siguiéndola de incógnito. Bueno, esto, espérate, a ver si queda una cosa. Lo del puente, bueno, el puente, esto... venga, ya. Esto que afecta a todos los lugares de la tierra. Hubo un pleito en Valladolid en 1590 porque el río se desvió y se fue por donde va ahora, no por el puente, que no es lógico el camino fuera el río por debajo del puente. Y hubo un pleito porque el concejo de Coria quería que la reparación lo pagase los lugares de la tierra, y entonces los lugares dijeron que no, que lo pagase Coria. Y hubo un pleito en Valladolid, está muy bien documentado. A ver, y esto ya lo último. ¿Seguro? Sí, este es el plano más antiguo que se conoce en Coria. Lo he encontrado yo, nadie más lo conocía porque he preguntado todo, de 1665. Eso está en una biblioteca de Alemania, se lo llevó un militar sueco en una de las guerras, y entonces aquí pues hay aparece una cosa que no sabíamos. La ermita del Carmen está perfectamente situada, y no sabíamos que estaba ahí exactamente, sabíamos que estaba en esa zona, y ahí aparece, ¿no? Aparte la variedad de los mesones, aparecen cosas que no conocíamos. Y hay otro plano, bueno, espérate, rápidamente. Hubo un proyecto en 1752 para alargar el puente de piedra, triplicar la longitud. Un proyecto que se aprobó por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Se reformó 3 veces para bajar de precio, pero al final no sabemos por qué no se hizo. Igual que se aprobó un ferrocarril en 1880 que iba a venir de Ciudad Rodrigo a Riotaco. Estaba perfectamente diseñado, hasta las locomotoras.
y al final no se hizo. Y otro tren que va a ir de Malpartida de Plasencia por Coria, Zarzalamayor, a Portugal. Después ese tren se llevó por Cáceres, no vino por aquí. Y aquí hay una cosa del castillo. Dale, solo eso. Aumento y lo último. Sí, aumento, es que esto nos interesa lo del castillo, un poco menos. Aquí, en 1869, el gobernador, resolviendo a favor del ayuntamiento el expediente instruido para el disfrute del castillo y castillo. Y entonces se lo entrega al ayuntamiento y ordena el aislamiento de dichos fuertes. Enterado el ayuntamiento, una serie de cosas, y también prohíbe, un señor que pidió permiso para hacer una casa sobre la muralla, no se lo permitió. Y lanzó un bando diciendo que no se pueden usar materiales de la muralla ni deshacerla para hacer casas. 1869. Muchísimas gracias. Yo sé que nuestro público, en muchos casos, porque veo caras, no sois de Coria. Con lo cual no sois conscientes de la dimensión que tienen las cosas que ha dicho José María ahora. Fijaros que Coria es una ciudad letona, celta, árabe, romana, etcétera, etcétera. 3 o 4 líneas de investigación que no sé si eres consciente de ello. Fijaros, hemos hablado del anfiteatro de Coria. Una figura que nosotros como cabrienses no hemos visto nunca ni existe, pero que puede que haya la oportunidad de ser excavada. Nos ha hablado de la ermita del Carmen, inclusive, que nosotros sabemos que es una zona de Coria, que está en las afueras, junto a la Portona. Y ahora nos habla también del castillo. Si José María consiguiera que alguien de la universidad empezase a excavar, a hacer una tesis doctoral, tenía que ser ahí en la cabecera. 10 millones de gracias. Yo quería hacer un turno de preguntas luego, pero si queréis. Aclarar una cosa de la si hay datos que certifiquen que Coria es la ciudad más activa. Ya me gustaría decir. Yo creo que digamos que sepa sobre eso brevemente. Para eso habrá que hacer. Ya, sí, eso lo usan muchas páginas, muchos periódicos digitales para atraer visitas. Se hacen mucho porque no conoces, no te creas lo que hay en este pueblo, no pone el nombre y tal, y eso se repite unos a otros. Pero puede que sí, hombre, es que hay historiadores que proponen que Coria fue fundada por griegos o por fenicios. Eso ya da una antigüedad muy considerable. Pero claro, para eso habrá que excavar, encontrar restos, catarlos, ¿no? Y porque si no. Yo he buscado mucho y pero no he encontrado nada sobre eso.